A las 4:20 tiempo local, 44 drones ucranianos VJ-26 Beaver despegaron simultáneamente desde un punto de lanzamiento secreto en Kyiv, avanzando directamente hacia un puente ferroviario en Luhansk, territorio bajo ocupación rusa. Era un eslabón de enorme importancia dentro de la red logística ferroviaria que trasladaba combustible, armamento y municiones, conectando las regiones ocupadas de Luhansk y Donetsk para sostener el frente oriental. Ucrania había preparado esta operación durante 2 meses con un nivel de secretismo casi absoluto. Las trayectorias de los Beaver fueron calculadas para seguir el terreno bajo y colarse por los vacíos de radar que el reconocimiento ucraniano había identificado con antelación. Pero en cuestión de segundos, toda la situación podía cambiar. Lo que el comandante ucraniano no sabía era que, tras los ataques previos contra rutas vitales y convoyes de suministros con destino a Crimea, Rusia había reforzado silenciosamente los puntos logísticos clave con sistemas Pantsir y Tor. Sin embargo, la primera amenaza que el enjambre de Beaver debía superar no eran los misiles, sino el radar de vigilancia Nebo-Mongrand. Este es un sistema de radar multibanda capaz de detectar objetivos a grandes distancias, incluyendo drones de vuelo rasante o blancos con pequeña sección transversal radar. El canal de frecuencias muy altas del Nebo-M puede detectar objetivos mucho antes que muchos radares convencionales. Pero su debilidad es que su precisión de seguimiento no es suficiente para generar por sí solo una solución de disparo perfecta. Necesita coordinarse con otros radares de control de fuego dentro de la red de defensa aérea. Y ese era exactamente el hueco que Ucrania intentaba explotar. A las 4:24 tiempo local, los Beaver de cabeza comenzaron a descender en altitud, pegándose al corredor de aproximación que había sido reconocido previamente. Sus sensores ópticos entraron en la fase final de la misión. Solo necesitaban identificar correctamente la silueta del puente, las vías del tren, los pilares de soporte y la zona de conexión con la ruta principal de transporte. Si el Nebo-M era suprimido, interferido o forzado a permanecer en silencio durante apenas unos minutos, este ataque ya no sería una incursión ordinaria, sino un golpe directo contra la capacidad rusa de abastecer todo el frente oriental. Detrás de la capa de alerta temprana del Nebo-M, la siguiente amenaza que el enjambre de Beaver debía enfrentar era la red de defensa aérea moderna que protegía directamente el puente ferroviario en Luhansk. Lo que hacía la situación aún más peligrosa para Ucrania era que Rusia había incorporado silenciosamente el sistema S-350 Vitad alrededor de los puntos logísticos clave a lo largo de la ruta de refuerzo. El S-350 fue diseñado para cerrar brechas peligrosas a altitud media y baja. Su radar multifunción 50N6A se encarga de la detección, el seguimiento, la asignación de objetivos y la guía de misiles para los interceptores 9M96. En teoría, se trata de un sistema muy peligroso contra drones, misiles de crucero y objetivos de vuelo rasante que intentan colarse en un área protegida. Pero en la práctica, los Beaver no se lanzaron de la manera que el S-350 esperaba. Los operadores ucranianos obligaron a toda la formación a descender hasta una altitud de 75 metros, pegándose al suelo y siguiendo el corredor de aproximación calculado con anticipación. A esa altitud, el horizonte de radar comenzó a convertirse en aliado del atacante. Aunque el radar 50N6A puede rastrear objetivos con mayor precisión que el Nebo-M, su alcance de detección real contra drones pequeños que vuelan extremadamente bajo sigue reduciéndose considerablemente por el terreno, los edificios, los árboles y el retorno de suelo. A las 4:26 tiempo local, cuando los Beaver de cabeza ya habían atravesado la mayor parte de la zona de aproximación más peligrosa, la ventana de reacción rusa comenzó a comprimirse muy rápidamente. A partir de ese momento, cualquier demora en la transferencia de datos desde el radar de alerta temprana hacia el radar de control de fuego podía reducir toda la red de intercepción a apenas unos minutos,
incluso decenas de segundos. Y fue en ese instante cuando la técnica de vuelo a ultra baja altitud del Beaver comenzó a demostrar su mayor valor. Incluso la tripulación del S-350 ya no tenía mucho tiempo para distinguir con claridad la amenaza que se aproximaba a toda velocidad. El radar 50N6A es muy poderoso cuando rastrea objetivos bien definidos contra un cielo limpio, donde la señal reflejada se separa del entorno. Pero contra pequeños Beaver volando rasante cerca del suelo, esa ventaja quedaba drásticamente reducida. La señal del radar podía mezclarse con los reflejos del terreno, las vías del tren, las estaciones, los postes de energía, los edificios y los objetos metálicos alrededor del área del puente. Cuando los Beaver se acercaron a la zona defensiva, la distancia era inferior a 3 kilómetros. Era un rango extremadamente desfavorable para el S-350. Aunque el Vitaz fue construido para interceptar objetivos de vuelo bajo y reaccionar mucho más rápido que muchos sistemas de largo alcance, seguía necesitando tiempo para confirmar el objetivo, clasificar la trayectoria, emitir la orden de disparo y guiar el misil hasta el punto de intercepción. En una incursión a tan corta distancia, cada paso de procesamiento quedaba comprimido en una ventana de tiempo extremadamente breve. En ese momento, el S-350 era como un sistema muy poderoso arrastrado a un combate donde el espacio de reacción había sido reducido a un nivel peligroso. Incluso el Pantsir S-1, la capa de defensa aérea de corto alcance que protegía el anillo exterior, ya no tenía muchas posibilidades de salvar la situación. Desde la detección hasta el disparo, este sistema debía recorrer toda una secuencia de acciones: confirmación del objetivo, procesamiento de datos, bloqueo del blanco, rotación del armamento y lanzamiento del misil. Pero en ese breve lapso de tiempo, los Beaver, que volaban a casi 200 km por hora, continuaban cerrando distancia muy rápidamente. Si solo eran detectados a 1,5 kilómetros de distancia, la ventana de reacción real del Pantsir S-1 quedaba reducida a apenas unos segundos. Y cuando ese momento llegó, todo había escapado ya al control. A las 4:28 tiempo local, los primeros Beaver se lanzaron directamente hacia la zona de defensa aérea que protegía el puente, apuntando a los radares y las posiciones de intercepción a su alrededor. Mientras la capa defensiva principal caía en desorden, las aeronaves restantes continuaron abriéndose paso por la brecha recién abierta, avanzando hacia el puente ferroviario. En cuestión de minutos, el área alrededor de la vía férrea se hundió en el caos. El fuego de defensa aérea subió hacia el cielo. Las señales de radar se fragmentaron y dispersaron, y los Beaver supervivientes continuaron empujando hacia el objetivo principal. El ataque ya no apuntaba solamente a un puente. Apuntaba directamente a la capacidad rusa de mover combustible, armas y municiones desde Luhansk hacia Donetsk, donde Moscú intentaba mantener la presión a lo largo de todo el frente oriental. Y esa fue apenas la fase inicial de la serie de ataques que Ucrania lanzó esa mañana. A las 4:30, tiempo local, mientras el humo todavía ascendía del sistema de defensa aérea que protegía el puente recién golpeado, la siguiente ola de drones ucranianos continuaba acercándose al puente ferroviario en Luhansk. La madrugada estaba cubierta por una niebla espesa que comprimía la visibilidad a muy corta distancia y hacía que toda el área pareciera hundida bajo una cortina blanca y pálida. Las defensas rusas habían entrado en estado de máxima alerta. Los sistemas Pantsir S-1 estaban activados y las tripulaciones de combate miraban tensamente sus pantallas de radar, listas para detener la siguiente oleada de ataque. Pero lo que aún no habían comprendido era que esa niebla densa le estaba dando a Ucrania, sin quererlo, otra ventaja. La primera señal anómala apareció de inmediato en la pantalla. Era el mismo objetivo, pero la señal se volvió inestable, a veces clara, a veces débil, como si estuviera cambiando constantemente de posición dentro del retorno caótico del radar.
En un momento, la señal se desplazó hacia la derecha, luego derivó hacia la izquierda. Un segundo aparecía a 120 metros de altitud. Al siguiente, saltaba a más de 600 metros. En realidad, seguía siendo un solo Beaver volando bajo a través de la niebla. Pero la alta humedad y la visibilidad limitada hacían que la detección, la identificación y el bloqueo del objetivo fueran mucho más difíciles. Para la tripulación de combate del Pantsir S-1, eso significaba que cada segundo de tiempo de reacción se volvía precioso. Un retraso de apenas unos segundos podía permitir que el objetivo se deslizara más profundamente hacia la zona defensiva alrededor del puente, y esa breve ventana de confusión continuó abriendo otra oportunidad para el ataque ucraniano. Otro problema emergió rápidamente en el lado defensivo ruso. El radar de vigilancia de corto alcance que apoyaba el área alrededor del puente, diseñado originalmente para rastrear objetivos en condiciones más favorables, comenzó a perder efectividad cuando una intensa tormenta de lluvia barrió repentinamente sobre Luhansk. Gruesas cortinas de lluvia cruzaron la zona defensiva, haciendo el fondo de observación más caótico. Las señales de los objetivos pequeños de vuelo rasante comenzaron a parpadear entre las interferencias del suelo, las vías del tren, los pilares del puente y las estructuras circundantes. Con los Beaver volando bajo a través de la lluvia, detectarlos con precisión se volvió considerablemente más difícil. Pero el mayor obstáculo apareció cuando los sistemas Pantsir S-1 entraron en la fase de intercepción. Con la visibilidad casi nula y las señales de objetivo inestables, las tripulaciones de combate rusas necesitaban 2 segundos adicionales para confirmar, bloquear y luego disparar. Mientras tanto, los VJ-26 Beaver de Ucrania se adaptaron muy rápidamente a esas condiciones meteorológicas. Estaban diseñados para mantener un vuelo estable en mal tiempo, con dependencia limitada de entradas de control complejas en la fase final. Por eso, la formación continuó manteniendo su ritmo de aproximación mientras cortaba a través de la lluvia intensa. Los sensores de las aeronaves de cabeza comenzaron a corregir la trayectoria de vuelo, siguiendo la silueta del puente, las vías del tren, los pilares de soporte y la zona de conexión con la ruta principal de transporte. Finalmente, un sistema Pantsir S-1 logró bloquear el objetivo y abrir fuego. Los misiles 87 M6E salieron de los lanzadores uno tras otro, aceleraron hasta 3.8 veces la velocidad del sonido y se lanzaron directamente hacia la formación de Beaver que se aproximaba. Rastros de fuego desgarraron la lluvia y en segundos las espoletas de proximidad se activaron. 8 drones ucranianos fueron derribados durante la aproximación. Pero esa intercepción todavía no fue suficiente para cerrar el ataque. Cuando el rango se volvió demasiado corto para el uso óptimo de los misiles, el Pantsir S-1 cambió al fuego de cañón. 2 cañones automáticos 30 mm 2 a 38 m giraron bruscamente y vertieron ráfagas densas de fuego hacia los drones restantes. Una cortina de balas al rojo vivo rasgó el aire, derribando 4 Beaver más justo antes de la zona defensiva final, pero los 6 restantes lograron atravesarla. Se lanzaron directamente contra el puente ferroviario en Luhansk. Una serie de explosiones golpeó el tablero del puente, las vías y los puntos críticos de carga estructural. Una onda de choque de presión lanzó fragmentos metálicos, concreto y piedra balasto al aire. Una sección de la vía férrea quedó abierta mientras el humo negro comenzaba a elevarse a través de la lluvia intensa. Hacia las 4:34, tiempo local, el área alrededor del puente había caído en el caos. Las defensas rusas habían lanzado 8 interceptores, disparado intensas ráfagas de cañón de 30 milímetros y derribado 12 drones durante la aproximación directa. Pero los 6 Beaver restantes habían atravesado igualmente la red de defensa aérea y golpeado el objetivo, dejando el puente ferroviario crítico en Luhansk gravemente dañado.
Pero el plan de ataque ucraniano no se había detenido. Detrás de ellos, los últimos 14 Beaver de la oleada de ataque recibieron nueva información. Un tren ruso cargado con armas y municiones acababa de pasar por el área y continuaba avanzando para reforzar la línea del frente. Si ese tren alcanzaba su destino, su carga sería transferida de inmediato a las manos de las unidades rusas que combatían en el este. Y en ese preciso momento, la misión cambió. Los últimos Beaver comenzaron a acelerar hasta su velocidad máxima de casi 200 km por hora, abandonando la ruta de aproximación original y siguiendo la línea ferroviaria que ahora se hundía bajo la lluvia intensa. Tras cortar la ruta de refuerzo, Ucrania decidió detener ese tren antes de que pudiera entregar armas, municiones y suministros a las fuerzas rusas en el frente. A las 4:36, tiempo local, después de que el puente ferroviario en Luhansk ya había sido golpeado, los 24 Beaver restantes continuaron siguiendo la vía férrea a través de la lluvia intensa. Su nuevo objetivo era el tren ruso cargado con armas y municiones que acababa de pasar por el área y aún se movía hacia el frente oriental. En ese punto, Rusia había expuesto casi todas las capas defensivas alrededor de esta ruta logística crítica. El S-350 Vitaz formaba la capa de intercepción de alcance medio. Los sistemas Tor y Pantsir S-1 manejaban la protección de corto alcance, listos para enfrentar objetivos pequeños de vuelo rasante que aparecieran de repente. Mientras tanto, sistemas de guerra electrónica habían sido desplegados para interferir los canales de navegación y comunicación a lo largo del área de aproximación. En teoría, era una red defensiva lo suficientemente densa como para convertir cualquier ataque con drones en una costosa guerra de desgaste. Pero entonces 24 VJ-26 Beaver aparecieron en la pantalla. Y desde ese momento, la debilidad de toda la red comenzó a mostrarse. No se lanzaron desde una sola dirección. Se dividieron en 5 pequeños grupos que se aproximaban desde ángulos diferentes, con altitudes diferentes y ritmos diferentes. Este era un estilo de ataque precalculado, diseñado para sobrecargar el sistema defensivo. Cuando muchos objetivos pequeños aparecen simultáneamente en múltiples ejes de aproximación, los radares, los puestos de mando y los sistemas de intercepción se ven forzados a cambiar constantemente la prioridad de objetivos, cambiar la dirección de seguimiento y dividir su potencia de fuego. El primer grupo voló bajo a lo largo de la vía férrea, obligando a los radares cercanos a concentrarse en el eje de aproximación directo. El segundo grupo se desplazó al flanco, atrayendo el fuego del Pantsir S-1 lejos de la dirección principal. El tercer grupo se mantuvo más atrás, añadiendo presión al proceso de clasificación de objetivos. Los 2 grupos restantes continuaron circulando a lo largo del terreno, esperando el momento en que la red de defensa aérea se estirara demasiado. En apenas 30 segundos, la red diseñada para coordinarse estrechamente comenzó a comprimirse hasta su límite. El problema de Rusia era que la capacidad teórica no equivale a efectividad real en el campo de batalla. El S-350 podía rastrear múltiples objetivos dentro de un radio de 240 kilómetros. El Pantsir S-1 era flexible, capaz de usar tanto misiles como fuego de cañón para interceptar objetivos rápidamente a cualquier distancia. Pero cuando los 5 grupos de Beaver usaron tácticas de enjambre, cambiando constantemente de formación, a veces dispersándose, a veces comprimiéndose, todo el sistema defensivo fue forzado a recalcular continuamente los datos de seguimiento, las direcciones prioritarias y las soluciones de disparo. Cuando el operador de radar del S-350 detectó 24 señales avanzando hacia el tren, los datos fueron transferidos de inmediato a la sala de mando y control. La orden de activar el sistema de guerra electrónica Pole 21 fue emitida justo después. Este sistema se especializa en interferir señales de navegación satelital y fue desplegado para cubrir el área de la ruta de refuerzo, con el objetivo de desviar las trayectorias de los drones que dependían del sistema de posicionamiento global.
El efecto apareció casi de inmediato. El grupo de Beaver de cabeza comenzó a perder señales de posicionamiento y la formación derivó diagonalmente hacia la derecha, alejándose de la vía férrea. En la pantalla de control, su dirección de vuelo ya no era tan estable como antes. Después de apenas un minuto, la distancia entre el enjambre de Beaver y el tren se había reducido a unos 16 kilómetros. Mientras el tren mismo continuaba avanzando hacia el frente, los operadores ucranianos cambiaron de inmediato al modo autónomo. Los Beaver usaron navegación inercial combinada con reconocimiento de estructuras y seguimiento ferroviario para continuar persiguiendo el objetivo. Ya no dependían completamente de señales de guía externas. En cambio, seguían la forma de los rieles, los postes de energía, las pequeñas estaciones, las curvas ferroviarias y la dirección de movimiento del tren para autocorregir su trayectoria de vuelo. Pero otro problema apareció de inmediato. El tren seguía moviéndose. Era un objetivo en movimiento continuo. La probabilidad de un impacto directo se volvía mucho menor. Un retraso de apenas unos segundos durante el picado podía hacer que un dron se estrellara en el espacio vacío detrás de un vagón o detonara demasiado pronto junto a las vías sin causar suficiente daño para detener el tren. Entonces Ucrania cambió el enfoque. Un grupo de Beaver decidió acelerar, moviéndose por delante del tren en lugar de continuar volando directamente hacia él. Su objetivo ya no eran los vagones de carga en movimiento, sino la sección de vía ferroviaria que estaba por delante. Si el tren no podía ser golpeado mientras se movía, entonces su ruta sería cortada primero. Los Beaver de este grupo bajaron su altitud, se pegaron a la línea de rieles y se lanzaron hacia el punto de bloqueo. El sensor de la aeronave de cabeza bloqueó una sección de vía por delante de la locomotora. 2 rieles de acero paralelos, la capa de balasto por debajo y la zona de conexión donde el lecho ferroviario se elevaba ligeramente sobre el suelo. Solo segundos después, el primer Beaver picó. La explosión golpeó directamente un lado del riel, doblando el acero y separándolo de su soporte. La onda de choque atravesó la capa de balasto, lanzando piedra, tierra y fragmentos metálicos a lo largo de la vía férrea. La segunda aeronave se estrelló justo al lado del punto de impacto, ampliando el área destruida y desplazando las traviesas de su posición. En un instante, la sección de vía por delante del tren ya no era una ruta continua. Un riel estaba doblado y deformado. El otro había salido de su eje y el lecho ferroviario había sido abierto en una ruptura peligrosa. Las vibraciones viajaron de regreso a lo largo de los rieles y desde el interior de la cabina de la locomotora, la tripulación rusa comprendió que la ruta por delante había sido destruida. Se vieron obligados a aplicar el freno de emergencia. Las ruedas de acero rechinaron contra los rieles en un largo y penetrante chirrido, mientras todo el pesado tren se sacudió hacia adelante, cuando la fuerza de frenado repentina se transmitió por cada vagón de carga detrás de él. La velocidad comenzó a caer rápidamente. Pero ese mismo momento convirtió al tren de un difícil objetivo en movimiento en una masa pesada, lenta y casi atrapada sentada directamente sobre la ruta de refuerzo. A menos de 800 metros de distancia, la señal de video de los Beaver comenzó a fragmentarse gravemente. En la pantalla de control solo quedaban parches de estática blanca, junto con las sombras de las vías del tren, las llamas de la locomotora y los vagones de carga que aparecían y desaparecían. El sistema de interferencia del tren ruso estaba presionando con fuerza el canal de transmisión de video, obligando a la tripulación de control ucraniana a volar casi completamente por datos inerciales. El mapa de la línea ferroviaria y la posición del objetivo enviada por el grupo número 1 antes de golpear la vía. Abajo, el tren acababa de ser forzado a una parada de emergencia después de que la sección de vía por delante quedara dañada. Los vagones de carga aplastaron su peso hacia la locomotora. Las ruedas de acero rechinaron en un largo y penetrante chirrido, mientras todo el cuerpo del tren se sacudía violentamente bajo la fuerza de frenado repentina.
Los soldados de escolta rusos saltaron de inmediato a ambos lados de la vía, buscando cobertura mientras disparaban sus fusiles AK-12 hacia el cielo. Pero contra drones que picaban a casi 200 km por hora, la ventana para apuntar y disparar había quedado reducida a apenas unos segundos. El primer grupo de Beaver golpeó la locomotora. La aeronave de cabeza picó hacia el compartimento de potencia, donde se concentraban el grupo de motores, las líneas de combustible, el sistema eléctrico y el panel de control principal. La cabeza de guerra de aproximadamente 22 kilogramos detonó contra la piel de acero. La presión en el punto de impacto superó los 7 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para desgarrar los paneles de blindaje ligero, cortar los cables eléctricos y destruir las líneas de combustible. Una llamarada estalló desde la parte delantera del tren. La locomotora no solo perdió tracción, se convirtió en un obstáculo pesado que bloqueaba todo el tren en su lugar sobre la ruta de refuerzo. Inmediatamente después, el segundo grupo picó hacia el tercer vagón. Este transportaba combustible inflamable. Cuando la cabeza de guerra penetrante detonó, los fragmentos calientes y la presión de la explosión desgarraron el cuerpo del vagón, introduciendo calor en el compartimento de almacenamiento interior. El vapor de combustible se encendió casi de inmediato. Una columna de fuego anaranjado y rojo estalló desde ambos lados del vagón, se derramó sobre el balasto y se extendió a lo largo de los rieles. La temperatura en la zona en llamas podía superar los 800 grados centígrados, suficiente para quemar la pintura protectora, doblar los paneles de acero ligero y envolver toda el área alrededor del tercer vagón en humo negro espeso. Pero Ucrania no solo quería incendiar el tren, quería crear una explosión secundaria. El tercer grupo continuó apuntando al vagón número 12 en el centro del tren, donde se almacenaban municiones y suministros militares. En ese punto, el humo del tercer vagón había bloqueado la mayor parte de la vista. La cámara del Beaver solo podía captar destellos de luz, las sombras de los vagones de carga y los rieles temblando debajo del tren. El operador ya no buscaba un encuadre perfecto. Se apoyaba en la distancia, el número de vagón marcado y la dirección de la línea ferroviaria para mantener la trayectoria de picado. El Beaver cortó por el borde del humo y luego se estrelló directamente contra el cuerpo del vagón número 12. La explosión de fragmentación desgarró la piel metálica, introduciendo fragmentos calientes en el compartimento de almacenamiento. Las cajas de munición, el propelente y los suministros militares fueron dispersados, creando una serie de puntos de ignición pequeños. Explosiones dispersas comenzaron a resonar, cortas y agudas, mientras parte de la munición interior se calentaba. Un lado del vagón número 12 estalló hacia afuera y las llamas comenzaron a lamer los vagones vecinos. Sin embargo, la gran explosión en cadena todavía no había alcanzado la parte trasera del tren, y por eso el grupo final continuó picando. Su objetivo era el vagón número 18, más hacia la retaguardia, donde el resto del armamento militar estaba atrapado después del frenazo de emergencia. Si este vagón era golpeado, el fuego podría arrastrar toda la sección trasera del tren consigo. Un Beaver descendió aún más, deslizándose a través del humo negro que ascendía del vagón número 12. En los segundos finales, la imagen casi desapareció por completo, pero el sistema inercial mantuvo la aeronave en su trayectoria de picado. Luego la sombra del vagón número 18 apareció entre dos franjas de fuego. El Beaver se lanzó directamente contra el cuerpo del vagón. Una explosión más grande rugió de inmediato. La presión de la onda de choque y los fragmentos calientes penetraron en el compartimento de carga, encendiendo nuevos puntos de fuego dentro de los vagones traseros. Esta vez, las llamas corrieron a lo largo de la sección trasera del tren, arrastrando una explosión secundaria tras otra. Las puertas de acero fueron lanzadas hacia afuera, fragmentos metálicos al rojo vivo volaron por el aire y la onda de choque desalineó varios vagones de carga con respecto a los rieles. A las 4:41 tiempo local,
El tren de suministros ruso estaba casi completamente inutilizado. La locomotora había sido destruida. El tercer vagón ardía violentamente. El vagón número 12 había sido desgarrado, y el vagón número 18 había desencadenado una cadena de explosiones que se extendía hacia la parte trasera del tren. La lluvia intensa seguía cayendo, pero no era suficiente para apagar los incendios alimentados por combustible, suministros inflamables y municiones en el interior. La vía férrea, que alguna vez sirvió para mover combustible, armas y municiones hacia el frente, se había convertido en una larga franja de fuego que atravesaba Luhansk. Lo que quedaba era una locomotora ennegrecida, vagones de carga deformados, rieles torcidos por el calor y una ruta logística rusa detenida justo antes de que sus suministros pudieran llegar al frente oriental. Pero el valor real de este ataque no estaba solamente en el tren destruido o en el puente ferroviario dañado. Ucrania acababa de golpear directamente una de las debilidades más sensibles del ejército ruso: su capacidad para mantener un flujo continuo de suministros hacia el frente oriental. Las líneas ferroviarias en Luhansk y Donetsk son arterias logísticas que transportan combustible, proyectiles de artillería, vehículos blindados, componentes de reparación y refuerzos desde la retaguardia hasta la línea del frente. Cuando un puente queda dañado y un tren de armamento es detenido directamente sobre la vía, el daño no termina con unos pocos vagones en llamas. Crea un efecto en cadena sobre todo el ritmo operativo del ejército ruso en el Donbass. Primero, Rusia pierde velocidad de suministro. Un tren militar puede transportar mucho más combustible y munición que una columna de camiones. Cuando la línea ferroviaria es cortada, Moscú se ve obligado a mover parte de la carga por carretera, pero el transporte por camión es más costoso e incluso más arriesgado. Segundo, este ataque aumenta la presión sobre la red de defensa aérea rusa. Si Ucrania puede usar drones de largo alcance para golpear puentes, vías férreas y trenes dentro del territorio ocupado, Rusia tendrá que asignar más sistemas Pantsir, Tor, S-350 y de guerra electrónica para proteger la infraestructura logística. Tercero, Ucrania está demostrando un cambio claro en su pensamiento operacional. No solo intenta destruir unidades rusas individuales en las trincheras, sino que está orientándose hacia el desgaste del sistema completo que mantiene vivas a esas unidades. Puentes ferroviarios, depósitos de combustible, trenes de munición, nudos de transporte y rutas de suministro se están convirtiendo en objetivos prioritarios. El significado político de este ataque también es considerable. Cuando las rutas logísticas en Luhansk, Donetsk y los puntos de conexión con Crimea están constantemente bajo amenaza, Rusia no solo enfrenta daño militar, también debe explicar por qué las áreas de retaguardia que antes se consideraban seguras ahora pueden ser golpeadas con tanta profundidad y precisión. Eso afecta directamente la confianza de las tropas, la presión sobre la estructura de mando y la imagen de control del campo de batalla que Moscú quiere mantener. Para Kiev, este es un mensaje muy claro. Ucrania no solo está defendiendo, y no solo está contraatacando en la línea del frente, está intentando aislar cada agrupación de fuerzas rusas, golpeando lo más importante que tiene detrás, su suministro. Si la munición llega más despacio, el combustible se vuelve más escaso. Los vehículos blindados son más difíciles de reparar y los trenes ya no pueden moverse con seguridad. Entonces la presión rusa sobre el frente oriental se irá debilitando gradualmente con el tiempo. Hay algo en todo esto que resulta difícil de ignorar. No es la tecnología en sí, ni los números de los sistemas de armas. Es la lógica detrás del ataque. Atacar no al soldado en la trinchera, sino al hilo invisible que lo mantiene ahí. Quien alguna vez haya vivido una situación donde el recurso escasea, donde el apoyo tarda o no llega, sabe perfectamente lo que eso hace con la moral, con la capacidad de actuar, con la voluntad de seguir adelante. Esa presión silenciosa que se acumula en la retaguardia termina llegando al frente de maneras que ningún parte de guerra captura del todo. Y eso plantea una pregunta que no tiene una respuesta sencilla.
¿Cuánto tiempo puede sostenerse una ofensiva cuando la cadena que la alimenta está siendo cortada sistemáticamente, eslabón por eslabón, puente por puente, tren por tren? ¿Llega un punto en que el costo de mantener esa presión supera cualquier ganancia territorial posible? Es algo en lo que vale la pena detenerse a pensar.